Gloria a Dios, Dios me lo bendiga en esta preciosa hora. Yo le doy gracias primeramente a Dios por permitirme estar una vez más ayudándoles a escudriñar un poco lo que es la palabra. Me han pedido lo que es que les ayude un poco lo que es con el ayuno de Daniel, y con mucho gusto, con la palabra, yo le voy a ayudar a lo que es el tomar el ayuno de Daniel. Así que yo voy a leerle lo que dice Daniel, capítulo 1, del verso 2. Vamos a empezar a leer todo el 1. Voy a leerlo para que usted entienda bien qué fue lo que pasó. Y vamos a entrar en dos temas de lo que es Daniel, porque muchos confunden esto del capítulo 1 con el ayuno que él obtuvo en el capítulo 10. Así que usted lo va a entender muy bien porque se lo voy a explicar con la palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 1, del verso 1. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En el año tercero de reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de sus dioses. Y dijo el rey Aspenas, jefe de eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios y en ciencia, y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Aquí estamos viendo hasta este momento que el rey Nabucodonosor le empieza a dar instrucciones a este encargado de la casa del rey. Le empieza a decir que lleve a jóvenes de buen parecer, entendidos, sabios. No era cualquiera, eran que llevar a los jóvenes más estudiados, los más preparados. Y que una vez que los llevaran cautivos a Babilonia, les iban a empezar a enseñar las costumbres de los babilónicos. Y recuerde que los babilónicos pues venían siendo personas bien pecadores, y entonces le empieza a decir que les empiece a llevarlo al palacio y le empieza a enseñar las lenguas de los caldeos, la lengua de ellos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Cedrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gran estima y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló a vuestras comidas y vuestras bebidas. Dice, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego, oiga bien lo que le dijo Daniel, le propone, le dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Oiga, ponga mucha atención, por 10 días. Y nos den, dice, legumbres y agua a beber,
Compara luego vuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos esto y aprobó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se lleva la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, un pasaje de la Biblia que usted lo puede leer más detenidamente. Pídale al Señor que le dé sabiduría ante todo, discernimiento, para cuando usted lo lea pueda entender realmente por cuál fue el motivo que ellos no quisieron contaminarse con la comida de este rey. Ok, aquí vamos a ver unos puntos muy importantes que es necesario que usted los dilague en su casa. Pero antes que todo vamos a orar al Señor, porque sin la presencia de Él no podría yo predicarles. Amén. Padre, gracias te doy, mi Dios amado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por haberme escogido a mí para que fuese yo quien exponer esta palabra. Dame sabiduría, dame inteligencia y conocimiento de ella para poderle ayudar a mis hermanos, Padre, a poder dilagar esta palabra, y que pueda yo, Padre Santo, aclararles sus dudas, sus respuestas que están pidiendo, dáselas tú, Señor, porque tuya es el poder y tuya es la gloria. Amén y amén. Muy bien. Aquí estamos viendo un acontecimiento, el cual el rey Nabucodonosor viene y empieza a sitiar la ciudad de Jerusalén, y entonces viene y dice que lleva cautivo al rey que tenía en ese momento Joacim, y con ellos se llevaron algunos de los muchachos, algunas personas que estaban ahí en el reinado del rey de Joacim, y dice que en uno de ellos, dice que el rey Nabucodonosor le da órdenes específicas a este hombre llamado Aspenas, que era el jefe de los eunucos, era el jefe encargado de los criados, de los que llegaban a la casa, al palacio del rey, y le empieza a dar órdenes específicas. La primera sitiada que hicieron, le pidieron primeramente, llevaron la cabeza que fue al rey y algunos de los que en ellos estaban. Y en uno de ellos viene y le empieza a decir que lleve muchachos, le dice, de buen parecer, dice, de buena, dice, muchachos, dice que quienes no hubiesen, dice, tacha alguna, o sea, que fueran rectos, personas de buen parecer, ¿verdad? Estudiados, preparados. Y entonces después que le dice eso, le dice, y enseñado, dice, en toda sabiduría, sabio, dice, en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio, o sea, que estén aptos para estar en el palacio. O sea, él pidió personas específicas que fueran personas que fueran intachables, personas honestas, pero ante todo que tuvieran sabiduría y conocimiento de lo que ellos realmente lo iban a necesitar en la casa del rey. Muy bien, entonces él empieza a dar instrucciones y le empieza a decir, quiero que cuando ellos vayan al palacio, les empieces a dar buena alimentación para que estos obtengan mejor sabiduría. Y el rey Nabucodonosor pensaba que los alimentos que él tenía en la casa de él pensaba que eso era lo que iba a ayudarle a que ellos obtuvieran lo que era la sabiduría. Pero más sin embargo, Daniel viene y empieza a poner el nombre de Dios en alto, a su Dios,
y empieza a pedirle al jefe de los eunucos, le empieza a decir, Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con las porciones de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a comer. Entonces, ¿por qué le dijo que no quería contaminarse? Porque recuerde que ellos vienen de tener unas costumbres diferentes a los babilónicos. Los babilónicos, ¿verdad?, vienen siendo una ciudad idólatra, pecaminosa, y para ellos no había ningún alimento que fuera malo. Para ellos el beber era normal, el comer era normal, el emborracharse era normal. Entonces el rey viene y le da unas instrucciones a este jefe de los eunucos y le empieza a decir, de la misma manera que tratas a los otros, también trátalos a ellos. En realidad el rey quería era que ellos se sintieran cómodos en el palacio y que le ofreciera de todo lo que en el palacio había. Pero Daniel entendió que al ellos participar en estos alimentos que el rey consumía, ellos iban a pecar. ¿Por qué? Porque ellos no tenían no acostumbraban a comer estas comidas. Vamos a decir que en esas comidas ahí habían carne de puerco, vamos a decir que habían algunas langostas, algunas comidas que ellos no acostumbraban a comer. Entonces Daniel empieza a pedir por favor que no le obliguen a comer ese tipo de comida. Entonces este hombre, y dice que cuando Daniel empieza a pedir eso, dice en el 9 del 1, le dice, y puso Dios a Daniel en gran gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, halló gracia, Daniel halló gracia ante los ojos de este hombre, del encargado de los eunucos, y le dijo al jefe de los eunucos, le dice, te ruego que no me des de la comida del rey. Entonces viene y le dice el rey de los eunucos, si yo no hago esto, mi cabeza tiene precio. Porque recuerde que al ellos desobedecer las órdenes del rey, pues le causa ver a la muerte. Entonces Daniel le dijo, mira, no te preocupes, tú no te vas a meter en problemas. Simplemente no los des a nosotros la comida de él, nosotros no le vamos a decir nada. Le dice, pruébalo si quieres, lo pone en reto, le dice, pruébalos. Le dice, pruébalos por 10 días y dalos solamente legumbres y dalos agua. Entonces dice que aquel hombre dice que empezó a escuchar, ¿verdad?, la propuesta que le estaba haciendo Daniel. Y entonces dice, y después de los 10 días le dice que tú hayas visto que nosotros solo comemos legumbres, ¿verdad? Legumbres y agua. Entonces dice, compara ese rostro de nosotros con el rostro de los otros sabios que están en el palacio y vas a ver que realmente va a ser el mismo. Entonces dice, en el capítulo 13 dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después, dice, con tus siervos según veas. Dice, consintió pues con aquellos esto y aprobó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, después que pasaron la prueba de comer solo legumbres y agua sin comer la comida del rey, dice, a cabo, dice, de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mire qué tremendo aquí cuando usted empieza a obedecer realmente los mandatos que el Señor le ha dado a uno. Ellos no cambiaron las costumbres, ¿verdad?, hebreas, las costumbres judías, no perdieron esa costumbre, y a Dios le agradó eso. A Dios le agradó eso tanto que le dijo que por cuanto se habían guardado y no se habían contaminado con la comida de las porciones del rey, entonces el Señor empieza a darle a ellos más sabiduría, más inteligencia, y dice que la cual dice no hubo otros iguales que ellos. O sea, ellos sobrepasaron la inteligencia a los que comieron las porciones de la comida del rey. Y en este caso no se trata de la comida del rey. Déjeme decirle y le voy a explicar por qué. Esto es un ejemplo que pusieron aquí en cuestión de no contaminarse con la comida del rey, pero más sin embargo de lo que estaba dando a entender aquí el Señor es que lo que le agradó a Dios fue la obediencia, que Daniel decidió obedecer los mandatos y que ya él se le había dado, las enseñanzas que se le había venido dando, ¿verdad?, como el pueblo Judá que él era.
y entonces no siguió las órdenes del rey. Y eso a Dios le agradó porque él decidió obedecer más las órdenes de Dios que las órdenes que se le habían dado por parte del rey. Pero entonces dice que cuando compadeció ante los otros, dice que ellos tenían el rostro mucho mejor que los de aquellos que estaban ahí en el palacio. Así que dice que pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante del rey Nabucodonosor. Recuerde que pidió el rey acá, pidió que fueran 3 años. Después de 3 años, hasta después de 3 años se presentaron ante el rey para entonces saber qué tanto era la inteligencia que ellos habían aprendido. Porque el propósito de que ellos vinieron y los trataran de la misma manera era porque ellos le iban a enseñar las lenguas caldeas, ¿verdad? Las lenguas de ellos. Entonces Daniel lo que le quiso dar a entender es, nosotros no necesitamos la comida de ustedes para poder tener la inteligencia de Dios. Nosotros la sabiduría viene de Dios, no por parte de la comida, aleluya. Entonces Daniel vemos aquí cómo viene y es obediente a los mandatos que ya se le había dado a él en su pueblo Judá, ¿verdad? Y dice en el 19, el rey habló con ellos y no fueron hallados, dice, entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey y en todo asunto de sabiduría, oiga bien, por la obediencia que tuvo Daniel, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Mire qué tan importante es la obediencia a Dios. Mire qué tan importante es nosotros conservar los preceptos y los mandamientos que Dios los ha mandado a nosotros que aprendamos. Porque si realmente Daniel con sus compañeros no hubieran conocido, ¿verdad?, las leyes de sus padres, el Dios de sus padres, hubieran obedecido a comer todo lo que se les mandó que comieran. Pero en este caso, pues no se trataba directamente por la comida. Realmente la prueba que Daniel estaba haciendo pasar aquí es que le estaba dando una lección que ellos no necesitaban alimentarse de esa manera para obtener la sabiduría. Realmente lo que le estaba diciendo, lo único que nosotros necesitamos dar es un sacrificio. Y en eso pues entra lo que es el ayuno. El abstenerse de comer todo tipo de alimentos, de carnes, de manjares, ¿verdad? Entonces ahí vemos que ellos vienen y agrada a Dios, que ellos pusieron primeramente la obediencia a Dios y destituyeron las órdenes que el rey había dado. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer ahorita, aquí usted escuchó que hablaron de alimento, ¿verdad? Aquí usted escuchó que hablaron de que ellos solamente les dieran de comer legumbres y agua. Ahí legumbres es todo tipo de grano, no viene nada que ver con vegetales, es grano solamente. Y cuando hablo de grano estoy hablando de legumbres como lentejas, como frijoles, como quinoa, todo lo que es grano, ¿verdad? Entonces ellos solo pidieron que fuera ese tipo de comida y con agua. Ahí no dice que se les dio jugo, ahí no dice que se les dio verdura, ahí no dice que se les dio ensalada, ahí no dice que se les dio pan integral, ahí no dice que se les dio cereal integral y ahí no dice que se les dio pasta integral. Y lastimosamente han venido enseñando la palabra de una manera bien triste porque han venido distorsionando estos pasajes. Porque aquí creo que la Biblia es bien clara y especifica bien qué tipo de alimentos ellos pidieron comer en ese momento que se les permitió que solamente comieran la porción que ellos estaban pidiendo, legumbres y agua solamente. Ahora bien, aquí dijo que se pusieron a prueba 10 días. Este no es el ayuno de 21 días que están hablando muchas iglesias que están dando, no. Este fue una prueba que puso Daniel de 10 días para que vieran que el semblante de ellos iba a estar lo mismo que los de los otros. Ahora muy bien, voy a entrar en el capítulo 10 y aquí le voy a enseñar que aquí habla de 21 días, pero estos 21 días que está hablando aquí Daniel no comió. Aquí Daniel no comió. Aquí usan este pasaje y dicen
que en los 21 días de Daniel, y aquí usan el 21 día de Daniel usando verduras, comiendo frutas, comiendo jugo, comiendo ensalada, comiendo legumbres, pan integral, y empiezan a hacer una lista, hasta tienen una receta. Oiga, qué tremendo. De verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos y hay que escudriñar profundamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bendita y no le podemos cambiar lo que ya está aquí, ¿verdad? Así que dice aquí, en el capítulo 10 de Daniel, aquí entra lo que son 21 días. Pero en estos 21 días, note bien que aquí no menciona que él comió. Aquí dice que él decidió no comer nada hasta que tuviera una revelación. Daniel viene y empieza a usar el capítulo 10 para empezar a pedirle al Señor que le dé revelación. Revelación de una visión que él iba a tener. Así que Daniel viene aquí en el capítulo 10 y dice, en el capítulo 10 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice, en aquellos días, ponga mucha atención, ¿ok? Analice lo que le voy a decir. En aquellos días, dice, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, ¿ok? 3 semanas, que vienen siendo 21 días. No comí, oiga bien lo que dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este pasaje no tiene nada que ver con el pasaje del capítulo 1 que acabamos de leer, no tiene nada que ver. Aquí dice que él no comió nada, que él se dispuso en no comer nada, porque él dice que él se afligió, o sea, dice que él afligió su alma. ¿Y qué es ayunar? Ayunar es tener que llegar a una relación, a una conexión con Dios. Ayunar es clamar, es tener que interceder por una u otra petición que usted tenga. En el caso de Daniel, Daniel tenía una petición específica por la cual él vino y decidió ayunar esos 21 días para que Dios le diera la respuesta, la cual ya se le había avisado para que estuviera preparado, porque iba a haber una visión la cual iba a ser importante que él la escuchara. Y oiga lo que dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidesel. Dice, ahí viene por qué fue el motivo del ayuno, dice en el 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Note bien que él no estaba solo. Habían ahí compañeros con él, pero el que estaba haciendo aquí, la petición aquí era Daniel solamente. Daniel era el único que decidió tomar un ayuno porque la revelación iba a ser para Daniel, no para todos sus compañeros. Daniel se propuso en 3 semanas no comer nada, ni untarse crema, ni ponerse perfume, ni ungüento, nada. Él decidió humillar su rostro al Dios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y él empieza a hacer un sacrificio propio de él, y le empieza a decir que cuando él toma ese ayuno, en medio del ayuno dice, solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Oiga, cuando la visión llegó a Daniel, era tan fuerte la presencia que había en aquel lugar que los que estaban con él, cerca de él, no pudieron resistir. Es que ante la presencia del Señor no cualquiera resiste, aleluya. Ante la presencia del Señor, cuando Dios te quiere revelar algo, créeme que es algo sobrenatural, que tú no lo vas a entender. Tú lo vas a entender cuando vengas a pasar esta experiencia que pasó Daniel. Dice, quedé pues yo solo. Oiga bien, quedé pues yo solo y vi, dice, esta tan gran visión y no quedó fuerza en mí
Antes dice, mi fuerza se cambió, dice, se fue, dice, en desvallecimiento y no tuve vigor alguno. Óigame, 21 días de ayuno no era fácil. Y Daniel empieza a decir que cuando estaba en el proceso de los 21 días, tuvo la visión a cual él estaba esperando. Y cuando la visión se le presenta, dice que no quedó fuerza en él, que fue tan grande la presencia que hubo en esa visión, que dice que sintió que sus fuerzas se le fueron y quedó, dice, desfallecido, o sea, no quedó fuerza en su cuerpo. Y dice que tampoco tuvo vigor alguno, o sea, no podía ni pararse. Entonces dice, pero oí el sonido de sus palabras, oiga, ya hablándole Dios, pero oí el sonido de sus palabras, dice, y caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Oiga, qué lindo cuando Dios te habla y tú estás ahí de rodillas clamándole al Señor. Y cuando tú estás clamando, mire, cuando usted somete la carne al ayuno, oiga lo que va a hacer usted. El ayuno lo único que hace es esto. Primeramente somete a la carne. Cuando usted viene y deja de alimentar la carne, deja de darle alimento, lo que produce es que la carne se va debilitando y entonces en ese momento viene el Espíritu Santo y se apodera de la carne. Ahí la carne ya viene empezando a perder su fuerza y el Espíritu Santo es el que empieza a trabajar. Y cuando usted está sin alimentación en su cuerpo, lo que hace es que el cuerpo se empieza a debilitar. Y entonces lo que hay en usted es una sensibilidad. Y en esa sensibilidad, entonces ahí empieza a trabajar lo que es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es el que empieza entonces a fortalecerlo y empieza a hacerle la revelación. Ahí empieza el Espíritu Santo a revelarle aquellos misterios, aquello que Dios le quiere mostrar a usted. Empieza el Espíritu Santo a sacar aquello que le va a empezar a revelar. Pero tiene que usted dejar que la carne, controlar la carne bajo el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces dice que quedó él solo y sus fuerzas se le fueron, quedó desfallecido, dice, pero oí, dice, el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, dice, caí sobre mi rostro con un profundo sueño con mi rostro en tierra. Oiga, después que él viene y tiene la visión y empezó, dice, cuando empieza a tener la visión, empieza a oír la voz de Dios. Cuando Dios te empieza a oír, hermano, déjame decirte una cosa. Es algo que tú no vas a entender, pero es algo que te va a empezar a sentirte con un temor el cual tú sientes que quieres escapar de ello, quieres escapar de esa voz que está hablándote, pero a la misma vez es algo que tú no puedes evitarlo, porque esa voz empieza a apoderarse de ti a un punto de que no te suelta hasta que te revela. Hasta que Dios te empieza a enseñar, ten hija, ten hijo, toma esto, te lo voy a dar, llévaselo a tu pueblo, enséñale, muéstrale lo que tienen que hacer, muéstrale en qué condición se encuentra y créemelo que cuando tú te haces esto, Dios te empieza a usar aún más, te empieza a mostrar aquello grande y aquello oculto que dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú sometes la carne en el ayuno, créeme, tú vas a ver cosas sobrenaturales que tú tienes que experimentarlo para que me puedas entender. Y dice, oiga lo que le dijo aquella voz cuando le escuchó que se fue sobre sus pies, sus rodillas. Dice, aquí dice, una mano me tocó. Oiga qué lindo es cuando tú estás en la presencia de Dios. Una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, se fue a orar y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba, dice esto conmigo, me puse en pie temblando. Oiga, qué linda la presencia de Dios. Era tan fuerte la presencia de Dios. Daniel ya no sentía fuerza, su carne estaba debilitada. Hermano, no había comido 21 días. Y dice que con todo y eso el Espíritu Santo le habla y le dice, ponte de pie porque ahora es cuando te voy a revelar la palabra de Dios. Y le empieza a decir, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender
y a humillarte ante la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mire qué lindo es el Señor. Aleluya. Yo me gozo porque es una experiencia maravillosa. Empieza a decirle desde el día que propusiste. Oiga bien, para usted tomar en cuenta un ayuno, usted no puede tomar un ayuno simplemente de la noche a la mañana, no. Un ayuno se prepara. Un ayuno usted pone en petición a Dios, en oración primeramente, y le empieza a decir al Señor cuál es el objetivo de su ayuno, qué es lo que usted quiere con ese ayuno. Y según la petición que usted le dé a Dios, que usted quiere con el ayuno, créame, y se lo digo con humildad y se lo digo con pruebas, que Dios nunca me ha dejado avergonzada. Dios a mí me ha respaldado y me ha mostrado cosas tremendas cuando yo me humillo y me presento ante Dios de esta manera. Y dice que cuando Daniel oyó la voz, estaba tan débil, no tenía fuerza, que dice que cuando se puso sobre sus pies empezaron a temblar. Y eso es verdad. Eso es verdad, porque usted ya no siente fuerza en su cuerpo. Usted muchas veces sabe que se paró, pero no sabe ni cómo. Usted lo que desea estar solo es de rodillas y de rodillas y de rodillas, porque esa es la presencia de Dios que te hace que te doblegues ante Él. Aleluya. Entonces dice, y me dijo Daniel, muy amado, está atento a las palabras. Hoy voy por el 12 y le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Oiga bien. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión era para esos días. Muy bien. Me quedé en el 12. Dice, empieza a decirle la voz de Dios que le empieza a hablar. Desde el primer día que tú disponiste en tu corazón a hacer este ayuno por causa de la visión que se te iba a ser revelada, desde ese día yo he estado contigo. Oiga bien lo que le voy a decir. El Señor le empieza a decir, desde el día que tú disponiste en tu corazón, tú no estabas solo, Daniel. O sea que eso quiere decir que cuando usted hace un ayuno con un propósito que a Dios le agrada, porque tiene que agradarle a Dios el ayuno que usted va a hacer, Dios manda alrededor suyo ángeles, arcángeles, querubines, y no va a haber demonio que venga a querer venirlo a destruir, ni a querer hacer lo que rompa el ayuno. ¿Por qué? Porque Dios sabe el objetivo que hay en ese ayuno. Entonces le empieza a decir, desde que comenzaste a tener el ayuno, dice, mas el príncipe del reino de Persia, dice, se opuso durante los 21 días que tú estabas ayunando, le dice. Se opuso Satanás para que tú no siguieras el ayuno. Satanás se opuso en esos 21 días que tú propusiste, le dice. En ese momento le dice, tuve una guerra. Oiga lo que le voy a decir. Tuve una guerra fuerte con el mismo diablo, le dice. Pero entonces aquí está hablándole es el ángel Miguel. Dice, Miguel estuvo ahí peleando por ti. Qué lindo, aleluya. Miguel estaba peleando, o sea que a Daniel no se le fue a interrumpir el ayuno, porque mientras Daniel estaba en una comunión con Dios, mientras Daniel estaba orándole al Señor, mientras Daniel estaba recibiendo aquella visión, el rey del príncipe de Persia empezó a oponerse. O sea, Satanás se empezó a oponer porque no quería que Daniel escuchara aquella visión, no quería que Daniel empezara a oír lo que Dios tenía para mostrarle. Y entonces dice que vino y empezó el ángel Miguel, empieza a pelear con el rey de Persia. No lo vas a tocar, tú no lo vas a tocar porque él está en una relación con el Padre, y cuando tú estás en una relación con el Padre, no hay diablo que quiera venir a turbar tu ayuno, aleluya. Pero tú tienes que disponer en tu corazón y tener que darle reverencia a Dios, y cuando tú le empiezas a dar reverencia a Dios, créeme que Dios te va a respaldar, aleluya. Él no te va a dejar avergonzado. Esa visión, eso que Dios te va a empezar a mostrar, tú vas a tener que ver las pruebas
pruebas que Dios va a hacer en tu vida. Porque lastimosamente cuando Dios te empieza a revelar algo a ti, mujer, cuando Dios te empieza a revelar algo a ti, hermano, créeme que el enemigo se va a oponer y va a empezar a decir, pero ¿dónde están las pruebas? ¿De qué está hablando? ¿Cuál fue la visión que Dios le mostró? ¿Cómo es que estuve en 21 días y yo no veo resultado alguno? Pero lindo y fiel es Dios porque Él no deja avergonzado a sus hijos. Y la palabra del Señor no cae vacía. Entonces aquí empezamos a ver donde el Señor le empieza a decirle a Daniel, mira, mientras tú estabas en el ayuno, tuve que mandar a Miguel a pelear con el príncipe de Persia porque se estaba oponiendo a que tú ayunaras. Pero no te preocupes, Daniel, porque aquí ha venido ya la respuesta que te voy a dar. Aleluya. Aquí está la respuesta, le dice. He venido, dice, para hacerte saber. Oiga, ¿cuál era la visión que tenía Dios para con él? Y Satanás no quería que Daniel escuchara la visión. Se quiso poner en los 21 días. Y dice que desde el primer día, los 21 días se quiso poner para que no le diera la revelación Dios. Pero que el Señor reprenda al diablo porque no tiene parte ni suerte sobre la vida de los hijos de Dios. Aleluya. Y dice... Y vino, dice, y le empieza a decir lo que ha de venir, dice, a tu pueblo en los días postreros, dice. Perdón, los postreros días, porque la visión es para estos días. O sea, la visión, la cual Dios le estaba dándole a Daniel en ese momento era para en ese tiempo, para el tiempo que estaban viviendo. Recuérdese que ellos estaban en un cautiverio, estaban siendo cautivos por el rey Nabucodonosor, estaban en Babilonia. Y le empieza a dar la revelación y le empieza a decir, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y mudeció. O sea, Daniel era en una comunión con Dios que usted tiene que meterse para que usted lo entienda. Él estaba tan metido en la profunda oración con Dios que dice que él ya no tenía ni palabras. Él había clamado tanto a Dios que él ya había quedado sin palabras. Y dice, pero he aquí, dice, uno dice, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, mire qué lindo, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, oh, qué lindo, hablaba con el mismo Dios. Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me quedan fuerza. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando usted está en un ayuno, realmente un ayuno, el ayuno en la intimidad con Dios, en el ayuno en que solo el Espíritu Santo está obrando en su vida, las fuerzas se le van a ir, le van a provocar dolores de cabeza, le van a ir las fuerzas, se le van a ir los desánimos. Usted se va a sentir que no se puede ni mover. Pero la cosa es que la respuesta es la más bella. Porque en esas fuerzas, en esa debilidad, ahí Dios empieza a trabajar. Ahí empieza Dios a restaurar. Ahí Dios empieza a mostrar. Ahí Dios te empieza a decir qué es lo que quiere hacer contigo. Ahí Dios empieza a decirte cuál es el propósito que tiene Dios contigo. Aleluya. Y aquí ya no estaba hablándole el ángel Miguel. Aquí no le estaba hablando aquella voz audible. Aquí le estaba hablando el mismo Señor. Aleluya. Y entonces le empieza a decir, ¿cómo pues, dice, podrá, dice, el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante faltó, dice, la fuerza y no me quedó aliento. O sea, con toda esta visión que he venido teniendo, las fuerzas se me fueron, el aliento se me fue. ¿Cómo es que yo puedo hablar con mi Señor? No puedo, no sé cómo hablar contigo, Señor. O sea, ya las palabras se le habían ido. Yo me imagino a Daniel que se había ya quedado sin voz. Yo me imagino a Daniel ya haber quedado ya con las últimas palabras que tenía, porque él le dolía en su corazón por lo que su pueblo estaba pasando. Dice, dice, en el 18, estoy del 10, y en aquel dice que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Qué lindo es Dios. Lo fortaleció. Oiga bien. Cuando usted se siente en medio de la debilidad, que ya no puede porque pues 21 días sin comer y solamente tomar un poquito de agua, pues realmente dice que él no tomó nada. La verdad lo hizo sin nada. Y dice que ahí vino dice, y se le fueron las fuerzas, pero dice que vino y volvió a tocarle otra vez la boca y ahí viene otra vez y se fortalece de nuevo. O sea, cuando dice que vino y lo volvió a tocar es que volvió a renovar fuerza. Óigame, Dios le renueva fuerzas nuevas a todos. Por eso dice, cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Y me dijo, muy amado,
no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ahí viene y le hace una pregunta, ahí tiene un signo de interrogación en el 20:10, el capítulo 10:20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué ha venido a ti? Entonces vuelve a cerrar otra vez la pregunta de signo de interrogación, pues ahora tengo que volver, dice, para pelear contra el príncipe de Persia. Le dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aleluya. Poderosa es la palabra del Señor. Le empieza a decir, ¿tú sabes por qué fuiste escogido tú? ¿Tú entiendes por qué te escogieron a ti para que fueras tú el que tomases esta visión que se te acaba de dar? Le dice, porque no se encontró a alguien más que tuviera, que pudiera soportar todo eso que tú veniste pasando. No fácilmente cualquiera lo iba a soportar. ¿Con qué te quiero decir con todo esto, hermano? Si tú no estás capacitado para tomar estos 21 días de ayuno de Daniel, no lo hagas, porque puede ser que te vayas a enfermar o puede ser que no estés preparado para tomar esos 21 días que Daniel tomó. Lastimosamente, algunas iglesias usan el pasaje de esto de 21 días de Daniel confundiendo con el pasaje del capítulo 1, cuando Daniel viene y dice cuál es el motivo por el cual pidió que fueran probados 10 días con lentejas, con legumbres y agua. Él especifica cuáles eran las razones las cuales pidió que se pusiera a prueba. Las razones que él pidió fue no contaminarse con las porciones de la comida del rey, ni con el vino, ni con ninguna cosa que hubiese en la mesa que se sentaban a comer todos los astrólogos, los magos y los príncipes. Aquí estamos viendo que Daniel vino y hace dos peticiones diferentes. En el capítulo 1, la razón por la cual pidió que lo pusieran a prueba era para mostrarles que ellos no necesitaban esa comida, para tener que ellos saber que de Dios venía la sabiduría y venía el entendimiento, que no era por la comida de que tan precio tenía la comida, que porque era carne, no. Algunas personas dicen que Daniel era vegetariano. No, Daniel no era vegetariano. Daniel sí comía, pero en ese tiempo él pidió que no se podía comer nada, porque él tenía un propósito, el cual él quiso despojarse de todo ese tipo de comida. Pero más adelante ahí muestra que él sí comía carne, pero había una parte específica que tenía que cortársela, pero él no relata eso, que fue en cuestión de tiempo de un ayuno. Pero en el ayuno que él está pidiendo, que realmente él hizo 21 días, aquí dice que él no comió nada por 3 días. Se afligió, dice que se fue en rostro en tierra y se afligió su corazón y no comió ni manjar delicado, ni entró en su boca carne, ni entró en su boca vino, ni se ungió con ungüento, ni se puso perfume. O sea, él realmente hizo un ayuno. Realmente este ayuno que Daniel hizo es un ayuno realmente entregado 100% a Dios sin comer nada. Así que si usted ha venido enseñando este mensaje de Daniel usando el término de 21 días con el pasaje del capítulo 1, pídale a Dios que le dé discernimiento y que le ayude a entender realmente qué es lo que quiso dar a entender, porque el objetivo de los 21 días era por la visión que Dios le iba a dar sobre el pueblo de Israel que estaba siendo cautivo en esos días. Era para ese tiempo, para el pueblo de Israel, una visión que iba a tener. Pero en el anterior era para mostrarle al rey que no necesitaba el tipo de comida de ellos para obtener la sabiduría. Así que usted tiene que saber dilagar bien la palabra, escudriñar bien la palabra y no confunda al pueblo diciéndole que esto era un ayuno con alimento. Porque el problema es de que no solamente le dice que es un ayuno de alimentos, sino que hasta le dan una lista. Óigame, es tremendo. Esto es peligroso, esto es delicado.
porque aquí ellos empiezan a dar una lista con jugo, con manzana, con pera, todo lo que sea fruta, todo lo que sea verdura. Óigame, yo con fruta, verdura y todas las cosas que en las iglesias ponen que pueden comer, yo le hago un ayuno de 40 días y no me va a pasar nada, créame. Óigame, eso hasta saludable es. Lo va a desintoxicar el cuerpo. Y muchos han agarrado el ayuno de Daniel en burla, porque lo hacen hasta para hacerlo para bajar de peso, como un uso de dieta. Pero si usted lo está haciendo con ese objetivo, póngase a cuenta con Dios, porque créame que usted está pecando. Usted está perdiendo el tiempo en hacer ese ayuno. Y otra de las cosas que realmente el ayuno en principal es el abstenerse de cualquier cosa. El verdadero ayuno es el abstenerse de no comer nada. Ese es el verdadero ayuno. Es mejor que haga un día de ayuno, que se lo proponga a Dios, que lo va a hacer de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y que usted sepa que ese día usted va a soportar cualquier prueba, cualquier dolor de cabeza, cualquier tentación del diablo. Es mejor que le proponga un día y no que haga 21 días cambiando lo que la verdad está escrita, usando estos términos de 21 días, usando alimentos, cuando Daniel realmente no usó alimentos. Aquí dice que él no puso nada en su boca, nada. Hasta que terminó los 21 días, entonces él se alimentó. Recuerde de que hay muchos pasajes, yo le puedo hablar de muchos pasajes de los cuales habla realmente la palabra del Señor en cuestión del verdadero ayuno. El ayuno que realmente a Dios le agrada. Mire, cuando el Señor le manda en Jonás 3, 7, 9 hasta al 9, el Señor le manda a Jonás a darle una sentencia al pueblo de Nínive. Y le manda a decir que en 40 días Nínive iba a ser destruida en totalidad. Y entonces cuando el rey de Nínive empieza a escuchar las palabras que Jonás llevaba, oiga qué tremendo lo que le voy a decir. Léalo usted ahí en su casa en Jonás capítulo 3, versos 7, 8, 9. Dice que cuando el rey de Nínive empieza a escuchar de que Jonás le lleva una profecía y le empieza a decir que por cuanto han estado pecando, el Señor le manda a decir que si no arreglan sus vidas, le dice, en 40 días yo voy a destruir todo Nínive y no va a quedar nada, va a quedar desolada. Entonces dice que el rey de Nínive viene y se empieza a doler las palabras que se le llevó por parte de Jonás, y dice que empieza a reunir todo el pueblo que estaba en Nínive y dice que los puso a que todos se pusieran en oración y en ayuno. Y dice que cuando él viene y propone a todo el pueblo a que se metieran en oración y ayuno, dice que a Dios le agradó lo que ellos habían hecho. ¿Por qué? Porque vinieron a tener un arrepentimiento. O sea que el ayuno te lleva al arrepentimiento. El ayuno no es para que usted aguante hambre. El ayuno es con propósito. El ayuno es para usted acercarse a Dios. El ayuno es humillarse a Dios. El ayuno es tener una comunión con Dios. El ayuno es tener que clamar con el objetivo que usted quiere que Dios le responda. ¿Cuál es la petición que usted quiere? Esa petición usted se la va a dar a Dios. Hermana Keren, yo puedo hacer un ayuno de la mitad del día. Usted puede hacer el ayuno como usted quiera, pero usted tiene que proponérselo a Dios como usted decida hacérselo. Pero si lo va a hacer conforme a la Biblia lo dice, hágalo conforme a la Biblia está escrito. Porque si usted dice que está haciendo un ayuno como el de Daniel y lo hace de la manera diferente, usted está pecando. Es más, usted perdió el tiempo esos 21 días. ¿Por qué? Porque usted está haciendo no lo que la Biblia dice, usted está haciendo lo que usted piensa que es correcto. Entonces, si usted va a decidir hacer los 21 días del ayuno de Daniel, entonces dígale al Señor, Señor, yo voy a hacer estos 21 días de ayuno, pero no lo voy a hacer como ayuno de Daniel, lo voy a hacer un ayuno personal mío. Entonces, en el ayuno personal suyo, entonces usted sí le puede empezar a ofrecer al Señor de qué manera usted se lo está ofreciendo. Probablemente usted se lo quiere ofrecer al Señor entregando por las tardes, con vegetales, ahora sí le voy a decir con lo que usted quiera, pero ahí usted lo está haciendo personalizado. Ahí ya no está haciendo ayuno de Daniel, sino es personal suyo. Lo puede hacer comiendo legumbres, tomando jugo, tomando agua. O sea, como usted quiera proponérselo, usted lo puede hacer, pero usted tiene que sabérselo expresar a Dios antes de tomarlo. Y si no lo va a hacer conforme está escrito en la Biblia, no caiga en pecado y no lo haga porque usted piensa que está haciéndolo de la manera correcta. No, hágalo como está escrito o hágalo como usted se lo proponga al Señor. Hay un ejemplo muy grande que tenemos en la Biblia, habla de 3 personajes, solamente 3,
que dice que estos 3 hombres vinieron y se metieron a una relación profunda con el Padre en 40 días de ayuno, 40 días sin tomar agua ni comer nada. Uno de ellos fue el mismo Jesucristo. Recuerde que ahí en Mateo capítulo 4, el Señor dice que vino y entró en un ayuno porque Él iba a empezar el ministerio de Él. Y antes de comenzar el ministerio comienza a tener un ayuno de 40 días y 40 noches, sin tomar ni comer nada. Y dice que cuando estaba en ese ayuno, dice que se le presenta Satanás y lo empieza a tentar. Entonces usted debe estar consciente que cuando usted ayune, va a tener guerra fuerte, créamelo. Va a tener guerra, va a tener oposiciones, va a tener obstáculos que se le van a venir. Pero con todo y eso no se detenga. Siga el objetivo que usted tiene. Siga el propósito que usted quiere que Dios le hable. Entonces el Señor mismo lo pone un ejemplo que para él haber soportado la tentación de Satanás, él tuvo que haber conocido la palabra. Oye bien lo que le estoy diciendo. Él tenía que haber conocido la palabra primero. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce la palabra, usted hace el ayuno conforme a la palabra de Dios. Entonces él era Jesús. O sea, él era hijo del Dios. Pero recuerde que él vino en carne. Y cuando él se puso en ayuno, él estaba en carne, estaba hecho un hombre. Y dice que incluso que cuando estaba ayunando, después que terminó los 40 días, tuvo hambre. Era normal, tenía 40 días sin comer ni tomar nada. Y dice que Satanás vino y le tentó. ¿Qué fue lo que le pasó a Daniel en los 21 días? Estaba ayunando y dice que el ángel Miguel vino y se opuso y empezó a pelear porque el rey de Persia empezó a oponerse y dice que empezó a tener guerra con él. Tuvo una guerra tremenda, pero con todo eso Daniel venció y terminó el ayuno y escuchó la visión que Dios le había dado para el pueblo de Israel. Número 2, tenemos el ejemplo de Moisés. Recuerde que Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, viene y se dispone en su corazón subir al monte, a las alturas, y fue y le propuso al Señor 40 días de ayuno, no comiendo ni tomando nada. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor le empieza a dar una revelación tremenda, que fueron los 10 mandamientos, las cuales nosotros hoy en día, gracias a esos 10 mandamientos, nosotros estamos, por la gracia de ellos, nosotros estamos ahora diciendo, ebenecer, hasta aquí tú los has ayudado. Porque esos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés era para que nosotros los estemos cumpliendo hoy en día. Entonces cuando Daniel sube a la cumbre, a aquel monte, va con el objetivo porque Dios le iba a revelar la palabra. ¿Cuál fue el objetivo de Daniel? Porque Dios le iba a revelar la visión, lo cual estaba por acontecer en el pueblo. ¿Cuál fue el objetivo de Jesucristo, el Maestro? Porque iba a prepararse, él se estaba preparando para el ministerio, el cual iba a empezar a ejercer, porque no iba a ser fácil lo que se le iba a venir. O sea, realmente tenemos unos ejemplos tremendos, los cuales nosotros tenemos que aprender de ellos, porque ellos son los mejores ejemplos. Y otro ejemplo que tenemos es el de Elías. Recuerde que Elías, cuando estaba huyendo desde aquella mujer perversa Jezabel, dice la palabra del Señor que Elías fue y se escondió en la cueva y andaba huyendo, y entonces dice que se le apareció un cuervo por allá y le empieza a dar instrucciones, y el ángel empieza a decir, dice que él vino y decidió no comer en 40 días y dice que él se propuso. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo que revelarle. Dios le empieza a decir, no huigas más de esta mujer. No huigas más de esta mujer, porque el que está contigo es más poderoso que el que está con ella. Hay un pequeño remanente. Todavía hay 7,000 que no han doblado las rodillas ante los Baales. Y por ellos tú tienes que salir de esa cueva. Por ellos tú tienes que salir y tienes que continuar. Porque es que yo tengo algo más para darte. Tú no te puedes quedar estancado aquí, Elías. Tú tienes que continuar. Yo te voy a mostrar cosas más grandes que esta. Si tú piensas que esta pruebita que te vino con esta mujer Jezabel, si tú piensas que esto para ti es de miedo, olvídate. Viene algo más fuerte que esto. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo preparó. 40 días de ayuno, 40 días de oración. ¿Por qué va los 40 días de ayuno y 40 de oración? Porque cuando usted somete a la carne, lo que hace el Espíritu Santo empieza a trabajar y el Espíritu Santo se conecta con la oración. Y cuando el Espíritu Santo se empieza a conectar con la oración, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Empezarán a trabajar juntos. Y cuando estos dos personajes trabajan juntos, ¿sabe qué pasa? Empieza entonces a fluir lo que es la respuesta de Dios.
empieza a fluir lo que es el respaldo de Dios y empieza lo que es la revelación de Dios. Así que yo quería explicarle un poco lo que era, lo que es un poco del ayuno de Daniel. Yo realmente me enfoqué cuál era el verdadero ayuno de Daniel y le voy a decir el ayuno que a Dios no le agrada. Y eso lo vamos a ver en Isaías. Le voy a enseñar lo que dice Isaías, el ayuno que a Dios no le agrada. O sea, que si usted va a hacer un ayuno del que le voy a leer ahorita, mejor no lo haga. En Isaías capítulo 58. Aleluya. El 58, oiga lo que dice. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. 4 y 6. Dice el 4. Dice en el capítulo 58 de Isaías, dice, voy a leer el 2 para que entienda bien. Dice, ¿qué dice? Me buscan cada día y quieren saber, dice, mis caminos, dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren, dice, acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí dice que en el día de vuestro ayuno, dice, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Ya vio qué tremendo cuando usted hace un ayuno no a la voluntad de Dios? O sea, cuando usted hace ese ayuno de Daniel y empieza a tener alimentación y diciendo que esos son 21 días de Daniel, eso es quitarle a la palabra, porque la palabra no dice que él comió. Él se abstuvo de comer nada de eso. Pero aquí dice, si vas a hacer un ayuno para darte gusto a ti mismo, no lo hagas. No lo hagas porque te vas a enfermar. O sea, perdiste ese tiempo. Dios quiere una humillación tuya, una relación tuya con el Señor. Y le empieza a decir, me buscáis buscáis, dice, vuestros propios gustos y oprimid, dice, a todos vuestros trabajadores. O sea, pones a la congregación a todos a que se opriman y pones a que hagan el ayuno, pero a su propio gusto. Entonces le dice, aquí dice que para contiendas y debates ayunáis y para herir, dice, con el puño inicuamente. Para eso no ayunéis. No ayunéis, le dice, como hoy, para que vuestra voz, dice, sea oída en lo alto. Dice, es tal ayuno que yo escogí. Oiga, el ayuno que realmente escogió. Oiga lo que dice. Que de día aflija el hombre su alma. Oiga, ¿cuál es el verdadero ayuno? Que de día el hombre aflija su alma. Que incline su cabeza como junco. Y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ese es el verdadero ayuno. Es humillarte a Dios. Es, dice, afligir tu alma, lo que le venía diciendo yo. Es, dice, afligir tu alma, es que te inclines con tu cabeza, dice, como el junco, así, de rodillas. Es lo que quieres es que te vayas directamente a la presencia de Dios. Es lo que está diciendo es, el verdadero ayuno es que te conectes con Dios. No es que tú vengas a hacer un ayuno para tus propios gustos. No, le dice, ese no es ayuno. Es más, le dice, ni lo hagas porque lo que estás haciendo es oprimiendo a tu pueblo. Le dice, más bien enséñale el verdadero ayuno. Y dice Isaías, es que te inclines a la presencia de Dios. Eso es todo. Inclínate ante la presencia de Dios. Humíllate ante la presencia de Dios. Empieza a abrir tu corazón y empieza a decirle realmente cuál es tu necesidad. ¿Cuál es el motivo de tu ayuno? Realmente cuando tú le dices al Señor cuál es el motivo de tu ayuno, créeme que inmediatamente cuando tú empiezas a decirle al Señor cuál es la razón del ayuno, Él te da la respuesta. Más tarde de lo que tú te imaginas, el Dios te trae la respuesta. Y si tú todavía no estás seguro que la respuesta no está completa, sigue ayunando. Sigue ayunando. Cuando tú ayunas los 21 días, es bueno muchas veces que ayunes un día más
de ese ayuno. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento te descuidaste de algo y tal vez en el último día no lo hiciste realmente como debería, porque tal vez ya no sentías mucha fuerza, ya sentiste que ya no podías por lo que no habías comido. Haz uno más y créeme que en ese uno más tú vas a tener la respuesta total de lo que tú le estás pidiendo al Señor. Pero si tú no quieres hacer ese día más, quédate con los 21. Pero que esos 21 sean una relación con Dios, separado del pecado, obtenerte de la comida, obtenerte de cuestiones de jugo, obtenerte de todo lo que tú sabes que te va a alimentar el cuerpo. Porque si tú lo haces para alimentar el cuerpo, lastimosamente, déjame decirte que no vas a tener respuesta, porque muchas personas vienen y ayunan y dicen, pero no tengo respuesta, no he oído, no he entendido, no he tenido ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo bien, estás haciéndolo conforme al hombre te está enseñando. Pero si tú te tomas tu tiempo y empiezas a escudriñar la palabra tú mismo, tú te vas a dar cuenta realmente cómo es que tienes que hacer un ayuno. Y yo te puedo mencionar muchísimos ayunos que los puse aquí y muchos pasos, pero ya serían otros ayunos diferentes. Hay ayunos para sacar demonios, hay ayunos para sacar depresión, hay ayunos para familiares, hay ayunos para tu propia carne, porque es bueno que ayunes para tu propia carne, hay ayunos para sacar problemas, hay ayunos para que tú sabes que tú tienes una propia lucha contigo mismo y tú dices, yo tengo un problema de arrogancia. Yo tengo un problema de orgullo, un problema de vanidad, un problema de mentir, un problema de cualquier área que tú sabes que tú tienes, que tú sabes que estás luchando día con día. Hazte un ayuno específico en esa área. Esos son los ayunos que Dios está pidiendo. Ahora, si tienes un ayuno especial, que quieres que Dios te revele algo y que eso ya es algo más profundo, entonces métete en este 21 días, pero que sea sin alimentación. Si tú lo quieres hacer con agua, trata de tomar solamente un poquito para que no se te vaya a resecar tu boca y no vaya a dañarte lo que es el estómago. Pero si tú estás capacitado para tomarlo sin agua, tú puedes hacerlo también. Y te puedo asegurar con la palabra que no te va a pasar nada. Al Señor no le pasó nada, a Moisés no le pasó nada y fueron 40 días, a Elías tampoco le pasó nada. Yo creo que Daniel tampoco se enfermó. Entonces eso significa de que sí lo podemos hacer nosotros también. Porque la misma autoridad que se les dio a ellos, también Dios la da a nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por tu tiempo, gracias por haber escogido este espacio para poder hacer las preguntas que tú tienes. Y créeme que traté de ser lo mejor posible para explicarte lo que era este ayuno que muchos han malinterpretado. Pero que la gloria y la honra sea para Dios y espero que te haya ayudado mucho. Y si te quedó alguna duda, no te vayas a Google, porque Google tiene mucha mala información. Vete a la palabra de Dios, porque aquí está la respuesta de todas tus necesidades, de todos tus problemas, de todas tus inquietudes, está aquí. Google no te tiene la respuesta. Google lo que va a hacer es confundirte. Y no te vayas tampoco a la página de YouTube, de esas que vienen y te empiezan a dar hasta la receta que es lo que debes de comer. Así que tampoco pongas atención a eso. Más bien pídele al Señor sabiduría, discernimiento y entendimiento. Escudriña la palabra y deja que Dios te hable a tu vida. Y créeme que vas a tener respuestas sobrenaturales. Y tú vas a oír después milagros y prodigios. Y no porque alguien más te lo va a decir, es porque Dios mismo te lo va a mostrar. Porque toda la gloria, recuerda siempre eso, todo lo que tú hagas es para el Señor, porque toda la gloria y toda la honra, siempre, por siempre y por siempre, es para el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios te cuide. Recuerda que yo no te conozco en persona, pero para mí ya eres parte de mi familia. Yo te amo en el nombre de Jesús y créeme que me gozo en gran manera de ser partícipe, de ser yo quien aporte esta palabra a tu vida. Dios te bendiga.